tener el dato correcto. Ahorita abro el documento. Vamos a hacer 3 ejercicios. Ahorita tenemos el primero. Solo lo abro y empezamos a ver. La pregunta era cuál es el precio y el margen sobre el precio. Solo vamos a ver quién respondió más rápido. Vamos a ver aquí quién fue la persona que respondió más rápido mientras esto carga el documento. Veamos. Veamos quién respondió más rápido. Ahorita voy a mostrar aquí. Randy García dice. Felicidades, Randy. Usted fue quien mostró más rápido. Es Randy, dice acá. Lo hizo más rápido que todos. Felicidades, Randy. Muy bien. Vamos a ver ahora los resultados. Veamos rápido acá. Aquí están los datos. Veamos. Dice que el costo es de 120 y el margen sobre el costo es de 25%. ¿Qué teníamos que hacer? Multiplicar este dato por 1 más el margen sobre el costo. Y esto nos da un margen en precio, en valor monetario de 30 quetzales si restamos a 150, 120. Y al dividir ese margen dentro del precio nos da el 20%. Esa era la respuesta. Muy bien. ¿Alguna duda con lo que acabamos de hacer? Licenciado, ¿lo puede repetir nuevamente? Disculpe. De nuevo, les daba el precio, el costo, perdón, de 120. Un precio que tenían que encontrar multiplicando el costo por 1. 1 siempre es constante, más el porcentaje del margen sobre el costo. Eso les daba 150. El margen sobre el precio en moneda es de 30 quetzales. Y si dividen el margen dentro de los 150, les da 20%. De ahí salió el dato. Muy bien. Voy a dejar de compartir y les voy a poner otro pequeño ejercicio igual a este. No sé si estamos ahí, Ana Karina. Vamos a ver quién lo hace más rápido ahorita. Mientras tanto, prepárense, tengan donde anotar, tengan información, tengan una calculadora o lo que ustedes vayan a utilizar. Hoja de cálculo. Vamos con el segundo. Ahorita no estoy proyectando porque lo estamos buscando acá. Para este les voy a dar 4 minutos. Disculpe, me sacó de LinkedIn. No le escuché, dígame. Me sacó del programa, no sé si a todos les pasó, solo a mí. Pues no sé por qué se finalizó porque no alcanzó el tiempo. Porque como esto tiene un tiempo límite, por eso fue que no funcionó. Bueno, voy a presentar el siguiente, lo voy a tener aquí listo. Y ahorita les pongo el otro enlace. Entran directo. Bueno, entremos por favor a este otro enlace. Si no aprovechan el tiempo, no lo hacen a tiempo, no los va a dejar acceder. Tampoco tienen que presionar algo antes de que yo dé enter. Porque si lo hacen, entonces lo saca. Entren a este otro enlace y aquí vamos a ver si hay personas, ya hay varios. Muy bien. Vamos con el siguiente. Y vamos a ver acá. Muy bien. Ya tengo 41 personas en ese link. Veamos acá cómo están. Bien, ya tenemos entonces. Voy a esperar otro momento. 44. Y comenzamos. Tiene 4 minutos. Cuando mire la pregunta, no presione nada hasta que esté seguro de la respuesta, por favor. Bien, tiene 4 minutos. Dice, mano de obra, 100 quetzales. Materia prima,
10% más que la mano de obra. Costos indirectos de fabricación, 40% menos que la materia prima. Y el margen sobre el costo es de 39%. ¿Cuál es el precio y el margen sobre el precio? Muy bien. Tiene 3 minutos. Analícelo y respondemos. La respuesta correcta era la 3, que decía precio de 353.06 y margen de 39%. Esa era la respuesta correcta. Muy bien. Veamos quién fue la primera persona. La persona que lo hizo más rápido fue Roxana. Felicitaciones, Roxana. Muy bien. Roxana tiene 814 puntos. Bueno, Gracias, vamos a ver Lick. hoy. Perfecto, ya ven que estamos aquí jugando un poco y aprendiendo. Al menos están ahí corriendo, tratando de encontrar respuestas, eso es lo importante. Bueno, vamos a ver la segunda. Ahorita se las proyecto. La primera estaba bastante sencilla. No les puse música porque interrumpe el sonido, entonces lo vamos a dejar así. ¿O lo quieren con música? Veamos. Dice que mano de obra son 100 quetzales. ¿De acuerdo? Y dice que la materia prima es 10% más que la mano de obra. Y dice que los costos indirectos de fabricación son el 40% menos que la materia prima. Entonces, multiplico esto por 0.60. Sería aquí, ¿verdad? 40% menos que la materia prima. Tendría que multiplicar esto por 0.60. Oh, aquí había un problema. Nos daba 66. Acá. Porque era el 60. Sí, correcto. ¿Sí? Aquí estaba el dato. Y las respuestas estaban malas. Sí. Está bien, pero participaron. Lo importante es que lo hagan. El margen era el correcto, el 39%. Y el precio era 383. El resultado del margen sobre el precio era el 28%. ¿De acuerdo? No había ninguna ahí, pero aquí se nos pasó el dato. Muy bien. Vamos a hacer la tercera. Yo creo que esta sí está todo bien. Voy a revisar antes, que todo esté en orden. Ahorita la arreglamos. Bueno, pueden entrar. Hay 47 conectados. Vamos a ver si alguien más se conecta. Muy bien. Espero un momento más. No sé si alguien más. 48. Ahorita va a aparecer la pregunta. Y listo. Vamos a dar otro espacio. Ya no hay más. Bueno, empecemos entonces. Vamos a 50. Muy bien. Tienen 3 minutos, 2 minutos y medio. Mano de obra 140, costo de conversión 180, gastos operativos 50, margen sobre el costo 15%. ¿Cuál es el precio y el margen sobre el precio? Vamos, trabajen. No solo es de elegir, tienen que hacerlo. Hay dos que ya eligieron y me parece que no han hecho el cálculo. Aquí está la pregunta, aquí está el código, si alguien quisiera entrar todavía. Tienen menos de un minuto, casi un minuto.
Bien, ya hay varias respuestas. Ya solo 45 segundos. Vamos. Respondan. ¿20 segundos? El segundo, 2, 1, tiempo. Bien. Dice que la mano de obra es de 140, ¿de acuerdo? Y el costo de conversión es de 180. Nos daba gastos operativos de 50. Ojo con esto. Como los únicos costos son estos, porque el costo de conversión, ahorita lo proyecto. ¿Qué lo está proyectando? Gracias, ahorita proyecto. ¿Ahora sí lo ven? Sí, licenciado, ahora sí. Ustedes no tienen paciencia y así quieren que uno sea en los exámenes. Vamos a pagarles con la misma moneda, fíjense. Yo para cambiarles de actividades y ustedes se desesperan. Pero bueno, ya lo anoté aquí en mi agenda. Muy bien, la mano de obra son 140. El costo de conversión, recuérdense que incluye la mano de obra y en este caso, perdón, esta era materia prima. 140. El costo de conversión incluye mano de obra y costos indirectos. Solo esto es costo, ¿de acuerdo? Entonces, no podía sumar los gastos operativos, porque aquí el gasto operativo es de 320, que incluye solo la materia prima y el costo de conversión. ¿De acuerdo? El margen sobre el costo es el 15% y el precio aquí es de 368. El margen en moneda es de 48 quetzales y el margen sobre el precio es de 13%. ¿Estamos? Esa sería la base. La anterior, teníamos que la mano de obra es de 100, la materia prima es el 10%, aquí corregimos esto, es del 10% más que la mano de obra, y los costos indirectos dice que es de 66, porque es el 40% menos que la materia prima. Entonces es el 60%. El costo aquí es de 276 si sumamos los tres datos. Ese fue el anterior. Aquí nos daba un precio de 383, margen sobre precio en quetzales de 107.64 y esto representaba un total de 28%. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? Sí, una duda. ¿Sería tan amable, por favor, de volver a proyectar el último ejercicio? Ok, vamos al último. Ajá. Aquí la materia prima es de 140. Ajá. El costo de conversión incluye, recuérdense, mano de obra y costos indirectos. Aquí no se incluían los gastos operativos. ¿Por qué razón? Porque los gastos operativos son parte de los gastos que se tienen que absorber cuando ya se han cubierto los costos. Entonces, el costo en sí solo integra estos dos datos. Y esto nos daba un margen sobre costo del 15%. Por lo tanto, daba un precio de 368 y un margen de 48, que representa porcentualmente el 13%. ¿Cómo lo obtengo? Dividiendo este margen. ¿Cómo saqué este margen? Con la resta del precio menos el costo. Y esto nos da 13%. ¿Dudas acá? Acuérdense que Muchas aquí, gracias. dígame. Sí, Eder, dígame. Licenciado, perdone, el margen sobre precio, ¿qué es lo que divide? Primero la diferencia, saco la diferencia entre el precio y el costo. Y eso me da en moneda lo que estoy ganando con el precio. ¿De acuerdo? Una ganancia bruta. Después divido esta cantidad, para hacerlo más sencillo, dentro del precio. Y eso me da el 13%.
Recuerden que estas fórmulas se las da el libro. Si quieren, acompáñenme de nuevo. Ahí estamos. No sé si estamos ahí, compañera. Sí, gracias. Ok. Si me acompañan, por favor, vamos al libro. Y esto está en la página 90. Página 90 están estas fórmulas. Cómo sacar el margen sobre el costo, cómo sacar el precio. El precio, recuérdense que es esta operación que sacamos acá con multiplicación. El precio lo hacemos multiplicando el costo por 1 más el margen. Y después podemos restar precio menos costo y esto lo dividimos dentro del precio. Y eso nos da el porcentaje. Este es el margen sobre precio y este es el margen sobre costo. ¿Alguna duda en este punto? Va a seguir trabajando ejercicios como estos. Aquí lo hice rapidito, por eso algunos datos no estaban bien, pero por lo menos era práctica. Vamos a hacer tal vez el próximo viernes que nos toque, vamos a trabajar estos, porque el examen, ahora ya entremos en materia. El examen va a ser el 22, aunque el 13 creo que van a tener examen. 13 de agosto creo que tienen examen. No vamos a poder tener ese día actividad. Entonces, vamos a ver otro día estos donde vamos a hacer un repaso. Si vemos nuestras fechas, voy a ver por acá. Veamos. El 23 nos tocaría el examen. Día 23. Yo les estaré confirmando detalles del examen. El día 23 sería el examen parcial. Entonces, ese día necesitamos todos, por favor, de una vez aparten la fecha, porque recuérdense que para los exámenes en línea no hay examen extraordinario. Entonces, traten de tener eso en cuenta, por favor. Vamos a ver aquí el calendario, cómo estamos. Vean, pues, hoy estamos a 2. Toda esta semana tenemos actividad, siempre lunes y miércoles, el 2 y el 4. El 9 también tendríamos actividad y el 11. ¿De acuerdo? Y el miércoles 13 tienen ustedes examen. No sé de qué curso es, pero van a tener un examen. Y tendríamos clase de nuevo el 16 y el 18. ¿De acuerdo? Como nuestro examen es el 22, yo les puedo ofrecer repaso este día 18. ¿Estamos? Podemos hacer un par de actividades como estas, podemos poner algunos ejercicios. Disculpe, perdone, usted dijo ahorita que el examen era 22 y nos había dicho que era lunes. 23 es, perdón. Ah, bueno, Es que aquí está 23 es el examen de ustedes. ¿Sí? 23. Entonces todavía tenemos 3 semanas completas de clase. No podemos parar. Entonces yo voy a seguir con los temas que nos toca después del parcial, pero el parcial, ¿qué temas va a entrar? ¿O qué temas va a incluir? Va a incluir el cálculo de la demanda insatisfecha, como lo hemos estado realizando. Va a incluir la proyección de la demanda insatisfecha y vamos a trabajar también el cálculo de el precio. Esos 3 temas son los que van a entrar. No va a entrar teoría. Por favor, así lo toman en cuenta. No va a entrar teoría. Voy a ver si tal vez unos días antes voy a hacer una prueba de teórica, donde sí voy a incluir algunos contenidos, pero eso va a ser fuera del tema. Entonces, ¿qué temas entran? Van a entrar de nuevo cálculo de la demanda insatisfecha este va a entrar la proyección de la demanda insatisfecha y cálculo de precios. Eso es lo que entra. Precios con este método que hicimos. Si se dan cuenta, le podemos poner diversas formas. Yo lo que quiero que les quede claro es que para el costo solo deben incluir los elementos del costo, ¿de acuerdo? Así que por favor,
eso traten de tomarlo en cuenta, porque si no lo hacen de esa manera, podríamos tener complicaciones porque el resultado tiene que ser uno. ¿Alguna pregunta acá? Disculpe, Eli, solamente luego le quería consultar el costo de conversión, mano de obra, más costos indirectos de fabricación. Costo primo es materia prima más costos indirectos de fabricación, ¿verdad? No, costo primo es materia prima más mano de obra. Mano de obra, ok. Sí. Gracias, de nuevo. Aquí lo hice a la carrera, tenía 10 minutos libres, entonces me puse a hacer esto. Si hubo errores, les pido que me disculpen, pero era para practicar así de esa manera. En el examen, obviamente, me tomo el tiempo suficiente para revisarlo, pero ¿cómo les pareció la actividad? ¿Comprendieron un poco más el tema? Díganme ustedes. Sí, la verdad es que sí, realmente, pues, a la hora, no es lo mismo, solo como que escuchar la clase y todo, hacer algún ejercicio en casa o hacer este tipo de actividades, ¿verdad? Como se lo dije en la clase pasada, la verdad es que agradecido por el tiempo que se está tomando ahí por darnos ese refuerzo, ¿verdad? La verdad es que ayuda bastante, ¿verdad? Excelente, Aarón. Precisamente lo que buscamos, apoyarles y que les quede un poquito más claro. Y a la vez se entretienen un poco porque ahorita están entrando, están cambiando de chip. Sí, Isma. Es una pregunta. ¿Esto entra en el examen? ¿Qué más viene en el examen? Sí. De nuevo, la demanda insatisfecha, el cálculo. Proyección de la demanda insatisfecha, como lo vimos con la ecuación de la línea recta, y también los precios, cálculo de precios. Son los tres temas que vienen. No viene teoría porque el tema da o tiene lo suficiente para que se puedan entretener ahí con cálculos. Entonces no entra teoría. ¿Cómo? Voy a hacer una prueba. Se le distorsionan los... Muy amable. Ok, muy bien. Vamos a tener estas actividades. De nuevo voy a tratar de irles poniendo esto mientras terminan de entrar los demás. Se dan cuenta, ya nos fuimos con media hora de avance. Y lo importante es que ustedes aprendan. Ahí solo corrijamos. Lo voy a corregir para que ya les quede claro. En el primer ejercicio que les puse, estaba bastante bien, aquí no había problema. El segundo solo me toca corregir, el valor del precio nos daba 383.64. Y en el último ejercicio, era el 28% de margen. Y en el último ejercicio, el primer dato era de materia prima, luego de costo, nos daba 320, no incluían los gastos operativos, eso tómenlo en cuenta. Y aquí se les puede jugar con los datos del costo. Ustedes se les puede dar muchas formas. Esto les estoy poniendo para que tomen algunas referencias que no es necesario darles los datos tan claros. Si usted conoce cómo conformar el costo, no hay ninguna dificultad para trabajar. Entonces aquí, ¿qué es lo que buscamos? Encontrar el precio multiplicando el costo por 1 más el margen. Esto nos da una referencia de margen y el margen nos da aquí, en este caso, el 13%. Entonces, son los datos que ustedes tenían que encontrar y vamos a tener siempre estas referencias. Muy bien. Voy a pasar de nuevo a una base, aunque es teórica, nos va a servir para ir ordenando varios elementos. El perfil ya les voy a colocar en dígame. Solo una pregunta. Ahí el margen que nos da es sobre el costo, pero cuando vemos nosotros ya con el precio ya no nos da ese mismo margen. Prácticamente no. el otro sería el margen real, ¿verdad? Sí, podría decir que recuérdese que como es margen sobre el precio, sobre el costo, me sirve para conformar el precio. ¿De acuerdo? Es el aditivo o el adicional que yo le hago al costo para encontrar precio. Aquí encuentro precio neto, un precio ya sin ningún tipo de valor. Después tengo el margen sobre el precio, que en este caso es la diferencia monetaria entre el valor del precio y el costo. Y si quiero encontrar cuánto dentro del precio representa ese margen, es del 13%. ¿Por qué reduce? Porque uno me sirvió para conformar el precio y este tiende a ser un poquito mayor.
Esta es la diferencia de números únicamente operacionales, porque realmente el margen que nos interesa es este. ¿Por qué nos interesa este? Porque este se convierte por unidad en un margen bruto. Un margen, como les decía el último día, que nos sirve para poder conformar o poder cubrir por unidad cualquier gasto adicional. Aquí sí ya se van a cubrir los gastos operativos, aquí se van a cubrir por unidad los valores adicionales de intereses, de impuestos. Ojo con algo, aquí no se está agregando el IVA, porque recuérdense que el IVA no lo paga la empresa. La empresa solo capta el IVA. ¿Quién paga el IVA? El cliente. Y ese es un valor agregado. Por lo tanto, el IVA que paga la empresa es un valor que en este caso, incluso si ustedes indagaran en precios, ustedes van a indagar en precios, tendrían que conocer precios sin IVA, ¿de acuerdo? No trabajar con los precios con IVA, porque el mercado está dando un precio con IVA que ya es para el cliente. A usted le interesa el precio sin IVA para que pueda hacer comparativos. Ese es otro detalle que ustedes deben tomar en cuenta. ¿Preguntas hasta este punto? Bueno, Aquí creo que el margen final siempre va a ser menor, ¿verdad, Lick? sí, este es un margen. Podríamos decir que este es valor nominal y este es valor real. ¿De acuerdo? ¿Por qué me sirve este nominal? Porque es el que me sirve para conformar el precio. Teniendo ya el precio se conforma de dos datos, del costo y el margen. Un costo que viene a ser real, que es el dato que calculé o que voy a estimar en el producto o el servicio, y el margen sobre el costo, que en este caso el margen sobre el precio, que es la diferencia para el 100%. Entonces, este cambia porque solo me sirve para conformar el precio. Cuando ya integro el costo dentro del precio, el margen viene a ser un poco menor. Entonces, siempre va a haber diferencia. Gracias, Lick, muy amable. Es que esto me confundía un poco. Ok. Si pareciera que debería ser lo mismo, pero como aquí ya integra el costo, entonces se reduce, porque este se convierte en un nuevo 100% y el costo se conforma en parte de ese 100%. O sea, 320 son costo y 48% es margen sobre precio. Y esto ya Sí, Lick, es que esa era la confusión, porque si yo le aumento un 15, ¿por qué es que resulta siendo menos al final, verdad? Pero ya le entendí, muchas gracias. Sí, ok. Bueno, el último día hablábamos también de los canales de comercialización, de los elementos de la publicidad, que son las bases importantes que ustedes deben tener para el proyecto. Y aquí recuérdense, todo lo que se refiere a estudios es formulación de proyectos. Todos los estudios que vamos a hacer en los proyectos que vamos a establecer, de hecho les quería platicar al respecto. Los proyectos que ustedes han estado entregando, las ideas que han estado entregando en varios proyectos, puede hacer que se les sugiera un reanálisis. ¿Por qué? Ustedes definen una idea con la que van a trabajar un perfil. Antes de llegar a este perfil, ustedes, compañeros, deben tener una idea que permita ser un poco más, por así decirlo, más fuerte. Algunos quizás se fueron por ideas un poco simples, un poco sencillas. No estoy criticando ni juzgando las ideas, pero tomen en cuenta que esas ideas tienen que ser suficientes para trabajar un proyecto de un poco más alcance. Lo importante es que el proyecto pueda tener ciertos parámetros y que no se quede en algo muy sencillo. Entonces, si les toca redefinir ideas, lo van a tener que hacer antes, porque entonces vamos a pasar al perfil. Y este es el trabajo siguiente que nos toca. Vamos a abordar todos estos aspectos que tienen que ser respecto a la idea que ustedes eligieron. Si la idea ustedes consideran que no es lo suficientemente fuerte para poder hacer todos los estudios posteriores, entonces les sugiero que la vuelvan a replantear. Y eso va a ser un tema que tienen que hacer antes de entregar el perfil, porque el perfil ya se va a referir a la idea.
El otro punto es cuando empezamos ya la prefactibilidad. Algunos incluyen el perfil dentro de la prefactibilidad, pero es la apertura, es como la llave de inicio. Lo que aquí no se puede o no se logra obtener, se tiene que hacer a través de estudios. Recuérdense de esa parte. Entonces veamos acá. Todo lo de mercado, lo técnico y lo que yo no logre soportar a nivel perfil, lo hago en los estudios. ¿Cuáles son? Primero, el estudio de mercado, que ya explicamos. Tengo que hacer encuestas, tengo que investigar información, establecer y proyectar la demanda, analizar la oferta, los tipos de oferta, la competencia principalmente, el análisis de los precios, la comercialización, cuáles son los canales que no tengan mucho problema sobre el precio, ya lo definimos, y la publicidad con la cual voy a aperturar el tema del mercado. Si ustedes pueden ver esta parte de la publicidad, se las menciona el libro en la página 92 y página 93. Y ahí les da información de publicidad y propaganda, que no tienen que confundir con promoción. Promoción es en el punto de venta. Por eso la promoción se hace en el canal o en los canales de comercialización. La publicidad se hace antes de iniciar el proyecto. Esta publicidad es esa expectación que usted realiza, es esa campaña de atracción que usted va a hacer antes de comenzar el proyecto. Cuando usted dentro del mercado, ¿qué es lo principal que le va a dar datos? Voy a abrir aquí una ventana. ¿Qué datos son los primeros que ustedes van a obtener en el estudio de mercado? En primer lugar, van a obtener aquí información de una cantidad de demanda. La cantidad de la demanda es muy importante porque le va a servir en el estudio de mercado para poder definir una participación de mercado, que de otra forma también se llama cuota de mercado. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser el espacio de mercado que usted va a obtener respecto a una demanda? Si la demanda no existe, si la demanda no es creciente, si hay dificultades con poder estimar esa demanda, yo no puedo definir esa participación de mercado. Entonces, esta participación me va a dar ese espacio que yo voy a ocupar con base a mis posibilidades internas. Luego, me interesa también recibir la oferta, porque la oferta me va a definir en la base de la demanda. De la competencia. ¿Quiénes son mis competidores directos? ¿Cómo los puedo enfrentar? Establecer las características incluso de los estudios que voy a hacer dentro del análisis del proyecto. Luego, debo definir completamente la base de los precios. ¿Cuáles son los precios de salida? ¿Cómo voy a manejar ese análisis de precios? ¿Bajo qué rangos? ¿Cuáles son los máximos y los mínimos de precios que hay en el mercado? Las características de estos competidores a sus distintos precios para definir el espacio de mercado que voy a usar. Y por último, establecer la comercialización. Un canal que va a estar también derivado al análisis de precios. ¿Por qué? Con esto, con los precios y la cantidad de mercado, ¿qué es lo que yo voy a definir acá? ¿Por qué me interesa todo este espacio? Porque aquí voy a definir ingresos. Ingresos para el proyecto. Si yo no defino ingresos, yo no puedo trabajar costos. Entonces, por esa parte es importante el estudio de mercado. Si yo establezco estrategias para enfrentar mi competencia, estoy enfocándome en los ingresos. Si yo defino participación y especifico la cantidad del mercado que voy a trabajar, estoy trabajando en la base de ingresos. Entonces, si ustedes se recuerdan, cuando trabajamos presupuestos, lo primero que hacemos en el presupuesto es definir el ingreso. Si usted no tiene el porcentaje de lo que usted va a vender y va a definir como ingresos, usted no puede comenzar.
Esto es lo mismo que un presupuesto, pero a grandes rasgos, a nivel estratégico. Por eso es que todo lo que la competencia está haciendo en el proyecto le sirve a usted de comparación y de ideas. Por eso es importante este análisis de la oferta. Por eso es importante definir precios para que garantice cierto rango y cierto nivel de ingresos. Por eso es importante ver esta parte de la comercialización, porque le va a servir también para no afectar sus ingresos, para no definir una imagen de la empresa que afecte los ingresos. Y por último, la publicidad. ¿Qué es la publicidad? Porque va a impactar en la captación más pronta del espacio de mercado para poder basarme en ello en los ingresos. Por eso es importante. Entonces, trabajar esa base del estudio de mercado, de las bases de información sobre las finanzas de la empresa, es un tema muy importante, muy interesante. No es algo que se haga así a largo alcance nada más y que se tenga que hacer. ¿Por qué estudio de mercado? Ahora creo que entienden por qué la parte de mercado está relacionada a la base financiera. ¿Por qué lo estamos dando en esta parte? Porque es necesario determinar demanda y proyectarla. Porque si hay espacio de mercado, yo garantizo estabilidad de ingresos. Si no, así como es la inestabilidad del mercado, mis ingresos también van a ser inestables. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Alguna pregunta acá? Ahí, por ejemplo, en el caso de nosotros, de ese porcentaje de mercado que vamos a encontrar del producto que vamos a trabajar en el proyecto o de cualquier empresa que pudiéramos, valga la redundancia, emprender cada uno de nosotros, significa de que de ese porcentaje tendríamos que determinar nuestros ingresos, es decir, lo que podríamos venderle a ese porcentaje de gente. Y luego nosotros tendríamos que ir viendo si efectivamente ya en la realidad cumplimos con esa meta de venta para poder ver la rentabilidad o si es funcional el proyecto. ¿Sería así? Sí es, definitivamente. Y esta capacidad interna que ustedes definan tiene que ser lo más objetiva posible. No ser muy subjetivos o muy irrealistas, porque si lo hacen así, lo que van a hacer es trabajar sobre un escenario muy optimista. Recuérdense que esta participación de mercado está basada, si lo vemos hasta ese punto, en ya sea optimista, realista o pesimista. ¿De acuerdo? Y aquí podríamos decir moderado. Algunos también le llaman al pesimista conservador. ¿Qué significa? Que mi rango de ingresos va a marcar una idea. Yo soy muy cuidadoso y defino un mercado muy pequeño. Esto va a impactar mis ingresos. Y ahora viene la siguiente parte. Cuando ya definí esto, no sé si ahí estamos, ¿alguna duda más? ¿Dudas o comentarios? Sí, gracias por responder. ¿Y esos ingresos son solo proyectados para saber o cuál sería nuestra base para esa proyección, Nick? El punto de equilibrio, ¿verdad? Sí, no, el punto de equilibrio lo obtiene hasta que ya hizo las proyecciones. Aquí lo que va a definir es cuánto puede usted ofrecer. Si recuerdan, por ejemplo, yo les decía, cantidad diaria. Usted dice, bueno, diariamente yo puedo ofrecer al mercado un total de, pensemos que sea producto. Usted mide tiempo, si analiza este producto lo puede elaborar en 1 hora como máximo o en 30 minutos. Pensemos que fuera así un poquito más rápido. Cada producto puede salir en 30 minutos. ¿Cuántos voy a elaborar al día? Si son 30 minutos y el día tiene 8 horas, quiere decir que voy a elaborar 16. Una jornada diaria de 30 minutos, de 8 horas voy a trabajar 16 productos. ¿De acuerdo? Estos son productos. ¿Cuántos días voy a trabajar a la semana? Bueno, a la semana voy a trabajar 5 días o 6 días. Pensemos que sea 5, hagámoslo así un poco más ordenado. 5 días. ¿Y cuánto es semanas al año?
Semanas al año regularmente son 50 y ¿cuántas? Díganme. ¿Cuántas semanas son al año? 52. 52. No van a poner 56 porque saber de qué tiempo estaríamos hablando. ¿Cuánto puedo tener de capacidad total? Ah, bueno. Entonces tengo que multiplicar esto. Productos por cantidad de semanas a la semana por 52 semanas. Quiere decir que en un año, si yo trabajo diario esta cantidad, podría ofrecer al mercado hasta 4,160 productos al año. ¿Estamos? Y eso depende de lo que diario puede usted hacer. Entonces, esto puede ser para productos, para servicios, para todo lo que usted necesite. Si usted ya pudiera elaborar más productos o más servicios o pudiera prestar más rendimiento al año, al día, perdón, y eso a la semana y al año, esto depende de cuánto va a operar. Esta operación entonces le va a marcar a usted el rendimiento que usted puede dar en el mercado. Imagínese que la demanda insatisfecha es de 4,000. Pensamos que son 40,000. ¿De acuerdo? 40,000. Y que usted aquí está siendo moderado. Pensemos que usted está siendo moderado acá, que no está yéndose muy por arriba de lo normal. ¿Cuánto sería entonces la participación? Esto ya lo había explicado de otra forma anteriormente. Sería dividido esto y lo paso a porcentaje. Un 10%. ¿Estamos? 10.40%. Si usted puede trabajar en una mejor capacidad, ¿de qué va a depender esto? Es lo que necesito que veamos en un momento. Pero no sé si ya estamos claros cómo podrían ustedes estimar su capacidad anual. Ahí prácticamente se nos muestra o prácticamente nosotros estamos descubriendo que solo podríamos vender 4,160 al año y de eso en esa cantidad trabajaríamos nuestra proyección de ingresos, ¿verdad? Exacto. Ya ustedes tienen su plan de producción diario, su plan semanal, su plan anual sobre esta base. ¿Estamos? Todo tiene que ser. Y de ahí prácticamente serían nuestros ingresos en función del costo y que nos tenemos. El precio. Gracias. Entonces, imagínense que cada producto usted define un precio. Pensemos que el precio sea aquí. Precio. Usted ya tiene un precio de 120, digamos que es su precio. Entonces, ¿qué tendría que hacer? El ingreso año 1 ya vendría a ser esta multiplicación. ¿Cuánto voy a cubrir? Por el precio. Este sería mi total de ingresos en el primer año. Si yo proyecto y por el crecimiento de la demanda, yo establezco un porcentaje que voy a cubrir de la demanda proyectada por año, eso me va dando el ingreso para el siguiente año, para el siguiente año y para el siguiente año. Entonces, esa es la base. Por eso es que proyectamos demanda. Porque si yo no tengo demanda, como decía hace un momento, no puedo definir ingresos. ¿De qué depende? De qué tan optimista, moderado o conservador. Si quieren llamarle así para no que sea, que no sea tan fuerte el tema, conservador. ¿Quiere ser optimista? Ofrezca lo más alto. Pero eso dependerá mejor estrategia para que usted tenga mejor captación. ¿Quiere ser más ordenado, más controlado, más moderado? Ofrezca una cantidad que le dé en el mercado una base más fuerte sobre ingresos o más controlada sobre ingresos. ¿Quiere ser un poco más cuidadoso? Entonces puede hacerlo de una manera más pequeña. Sí, Jorge. A esa parte ya le entendí de las cuotas de mercado y la participación que podemos tener. Mi pregunta es, ¿cómo conocer la demanda del mercado? Imagínense que no conozcamos la demanda del mercado. ¿Cómo sabemos qué participación? O sea, podemos saber lo que podemos producir, pero no sabemos cuánto representa eso en el mercado.
Por eso les explicamos la parte de cómo saber la demanda, bajo la producción menos la importación y aplicar estas fórmulas, ¿sí? O la importación más producción en el consumo aparente y después restar a la oferta total. Pero si no tenemos este dato, recuerden que habíamos hablado hace unos días de que tiene que hacer una encuesta. Si la demanda no la puedo encontrar, recuérdense que aquí está el tema de esta demanda. La encuentro desde dos fuentes. Con una fuente de datos que me van a servir para cálculo de demanda insatisfecha, que es lo que hemos venido haciendo, o por el otro lado, con investigación. Y ahí es donde usted hace una encuesta, hace entrevistas y tendrá que preguntar. Dentro de eso podría decir, les decía eso, dentro de su encuesta podría poner, estaría interesado en adquirir el producto. Y aquí viene su encuesta. Usted ya le pregunta en esas cantidades de preguntas que van a responder sus necesidades de información. Aquí viene el sí y el no. Cuando usted hace el vaciado o lo hace automáticamente en una encuesta en línea, aquí le va a responder una cantidad. Imagínense que fue el 76%. Eso lo expliqué hace unos días. Y aquí el 24% no le interesa. A usted le interesa quiénes sí van a adquirir el producto o servicio. Entonces, este porcentaje que le dio la encuesta de los sí, esta pregunta siempre tiene que ir. Cuando usted ya encontró ese sí del mercado, entonces, si usted tenía, por ejemplo, en la población económicamente activa de la muestra que usted sacó, tenía 2 millones de personas. ¿Sí? Tiene 2 millones. Entonces, usted va a explotar esta respuesta que hizo con una muestra a la población. Esta es su población. Por el porcentaje que le da en este caso la cantidad, esta sería su demanda. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque es la cantidad de personas interesadas. Lo hago por una parte con datos, si lograra obtenerlos, o con encuestas. Y esa aceptación del mercado es la que me va a dar esa cantidad. ¿Se recuerdan de esa parte? No sé si respondo. ¿Estamos ahí, Jorge? Ese había dicho usted que era el método un poco más efectivo, ¿verdad? El más efectivo es la investigación. El que es más costoso y más dificultoso por los datos es el cálculo de la demanda insatisfecha. Recuérdense que esto es trabajo. Y como estamos hablando de un proyecto, hablar de un trabajo de esta índole es bien complicado. Entonces, ¿qué pasa después? Ya definí mis ingresos. Debo empezar a trabajar en mis costos y gastos. La primer base siempre van a ser los costos. Cuando ya tengo esto, este porcentaje de mercado lo voy a transformar. Voy a ponerlo por aquí abajo. Ya definí un porcentaje de mercado. Voy a trabajar sobre esta base. Esta base del mercado me va a servir a mí para establecer un porcentaje de capacidad instalada. Y ya lo traslado de lo externo, que es el mercado, a lo interno, que es capacidad. Y esto se va a llamar tamaño del proyecto. ¿Cuánto necesito de espacio? ¿De acuerdo? Esta capacidad, ¿en qué la voy a convertir? Este tamaño del proyecto se va a convertir en costos. Pero primero voy a medir ese tamaño en algunos elementos. Primero, voy a medir en activos, podríamos decir así, maquinaria, equipos, mobiliario. Es lo más grande. ¿Cuánto de esto necesito
para producir esta capacidad. ¿Cuántas máquinas que voy a hacer? Incluso pensar en los tamaños de las maquinarias. ¿Por qué creen que las puertas de las fábricas, de las empresas son tan grandes? Son portones, ¿no? Porque incluso piensa en esa capacidad. Incluso si usted, en lugar de comprar el terreno, porque eso va a venir después, esto después, la cantidad que requiera, también me va a llevar a la mano de obra. ¿Cuántas personas voy a usar para que utilicen estos elementos principales? Entonces ya viene capacidad. ¿Cuánta mano de obra va a ser necesaria para producir esta cantidad? ¿Cuántas personas voy a tener que reclutar en función de la producción? Y esto se convierte después, la sumatoria de la maquinaria, de los equipos, del mobiliario, de la mano de obra, se convierte después en instalaciones. ¿Cuánto espacio necesito? Entonces, ya con esto mido el tamaño. Aquí puede incluso los ingenieros hacen diseño de instalaciones, los arquitectos también. Recuérdense que ellos miden espacios de movimiento, cuántos corredores va a tener dentro del espacio, si es una fábrica, cómo va a movilizarse, si es una bodega, cuánto necesita. Y aquí ya viene una pregunta. ¿Puedo comprar un terreno y construir? Eso me va a salir más caro. ¿O puedo alquilarlo? Tendría que buscar mínimo una ofibodega que me pueda dar todas las especificaciones, porque además de esto, dentro de las instalaciones que va a incluir la parte de producción, la parte administrativa y todos los servicios adicionales que se requieran, parqueo, acceso, y eso ya le va a dar otros elementos que se van a llamar factores de localización. ¿Y qué va a hacer? Después de este punto, empieza a buscar la ubicación del proyecto. Porque necesito un espacio que me permita ordenar esto. Y aquí están los costos más grandes del proyecto. Porque si estas instalaciones las alquila, necesita un espacio que cumpla con eso. Para eso va a buscar la mejor ubicación. Si usted no tiene esa ubicación que se acople a ese tamaño, tendrá que iniciar el proyecto hasta que lo tenga. ¿Me doy a entender acá? Sí, que eso es lo que se ve en operaciones, que uno tiene que buscar la ubicación más acertada para las diferentes áreas donde uno va a menear o moverse, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que quiero que vayan relacionando. Perfecto. Ustedes ven, vamos al libro, rapidito. Ahorita ya di 2 puntos del libro. El primer punto está en el capítulo número 5. Capítulo 5, si me pueden acompañar, por favor, a la página número 143, creo que es. 143, donde está el tamaño del proyecto. Y aquí puede ver varios elementos, cosas que son de operaciones, cosas que son más de ingeniería. Por eso a este elemento del proyecto se le llama estudio técnico o de ingeniería, que es este segundo estudio, donde ya voy a ordenar toda la base de especificaciones del proyecto. ¿Qué tamaño va a tener? Que ustedes pueden ver aquí. Si yo quisiera que leyeran, si no le prestan atención a algunos cálculos, por lo menos vean toda la base que se puede tomar en cuenta acá. Aquí ese es el capítulo 5. Aquí incluso les habla de un tamaño respecto al proyecto, respecto a los costos, ya les habla de la economía de escala y les da algunos pequeños problemas acá. Luego está la localización del proyecto y les habla de este elemento que se llama fuerzas locacionales y factores de macro localización. Estos factores son los que va a establecer acá, vean. ¿Qué necesito para cumplir con estas especificaciones?
Recuérdense que aquí traduje lo externo a lo interno. Entonces, si yo me voy hacia una parte muy optimista acá, aquí me empiezo a poner un freno. ¿Por qué? Porque fui demasiado alto. Empecé a hacer un castillo en las nubes, que cuando empiezo a entender esta realidad, aquí me detengo. Porque entonces digo, no, el tamaño tiene que ser un poco más adecuado. ¿Por qué? Porque me sale muy caro comprar tanta maquinaria para ese espacio. Porque ¿qué va a pasar? Si usted piensa en un tamaño muy grande, puede ser por dos cosas. Si ya dispone de los terrenos, si ya tiene el espacio, ya solo se dedicaría aquí a construir. Porque aquí hay dos cosas. Comprar el terreno, adecuarlo y establecer ahí la empresa o la fábrica. Otra podría ser, ya tengo el terreno, solo adecuo el espacio. Y la otra podría ser, alquilo. Entonces usted ya necesita que todo quede en orden. De verdad, créanme que hay quienes no consideran todos estos elementos de ordenamiento de ingeniería. Y cuando van a entrar las máquinas, el día que las compran, se dan cuenta que la puerta es demasiado pequeña. ¿Qué pasa? Después hasta tienen que hacer otra vez ordenamiento de la producción o de la construcción. ¿Por qué? Porque no consideraron eso. Lo primero que tienen que hacer es pensar qué maquinaria van a comprar, quién se las va a vender, de dónde es el proveedor, en cuánto tiempo se las puede traer, o incluso pensar en una empresa que les llegue a hacer la instalación y armar la maquinaria dentro de las instalaciones. Yo siempre les he dicho, si alguna vez tienen la oportunidad de ir a una fábrica, se van a quedar admirados de que hay máquinas que ahí las fueron a instalar, ahí las fueron a armar, que no puede haber otra forma que las entren. Son demasiado grandes, demasiado pesadas. Igual los equipos. Aquí de equipos no estamos hablando solo de equipo de cómputo. Hay equipos tecnológicos que se utilizan que no necesariamente son máquinas. Hay equipos aquí de apoyo y aquí también va a utilizar, si de repente usted necesita montacargas, si usted necesita, eso es parte de los equipos que usted va a utilizar. ¿Dudas? Recuerden que el montacargas es más un equipo que un vehículo, porque no lo utiliza para transporte fuera de, sino para movilización interna. ¿Dudas acá? No, bueno, me gusta mucho el capítulo número 6. Esto ya es del tema. Los servidores van a entrar dentro de los equipos también. Muy buena mención acá. Aquí va a entrar el equipo de cómputo, obviamente. Los servidores, cuántos va a utilizar, cuántas computadoras. Aquí tiene que comenzar a pensar en todo. ¿Cuántas computadoras van a operar la producción? Primero se enfoca en el costo, la producción. Después va a llegar a la parte administrativa, que es otro tema. Pero lo primero que le interesa a usted es la parte principal del ingreso. Este ingreso que hablábamos acá anteriormente va a definir posteriormente el total de costos principales. Y aquí también tiene que pensar, recuérdese, adicional a estos elementos en la materia prima. Es otro costo principal. ¿Por qué? Aquí ya va a pensar en su espacio de inventarios, en el almacén. Entonces aquí tiene todo lo demás. Y si piensa en materia prima, tiene que agregar costos indirectos. Entonces, aquí ya está la mayor cantidad. Podríamos decir que un 80%, un 70% de los costos del proyecto están en el estudio de ingeniería, porque es lo primero que empiezo a determinar dentro del proyecto. Ya las fuerzas o los factores de localización que le den la principal ubicación, que vamos a hacer un ejercicio el día miércoles, me van a delinear los aspectos principales de qué voy a hacer. Pero estoy ya en el segundo punto. Después ya vendrá el diseño, cómo voy a ordenar esos elementos, los servicios adicionales que voy a requerir, y eso ya son costos fijos.
Ese costo intangible que se menciona acá es el costo del propio estudio, la adecuación del estudio, el tamaño, todo esto es importantísimo. Estos puntos van a quedar pendientes para el siguiente día. Pero yo creo que aquí estaríamos. Esto, como he dicho hace un momento, ya es parte del segundo examen parcial. ¿Alguna consulta en este punto? Se nos fue muy rápido el tiempo. Disculpe, de los capítulos del libro, ¿cuáles son los que entran en el primer examen parcial? Del 1 al 4. Gracias, Lick. A partir del 5, que ya es el tamaño del proyecto, estaríamos ya en el segundo parcial. Muy bien. Tenemos entonces ya la información principal. No sé si hay otra pregunta. Bueno, no sé si está por ahí licenciada Sharon, para que nos haga favor de poner el registro. Sí, Lick, ahorita con mucho gusto. Muchas gracias. Excelente, gracias. Por favor, anoten su registro. Aquí les podría pasar hablando horas solo el tema de ingeniería, compañeros, pero